¿Cómo evaluamos esta función? Fíjate que esta función está definida una en función de la anterior, de la anterior, de hecho menos algo, y nos dan que f de 6 es 82 y nos preguntan por f de 0. Vamos a ver cómo hacerlo. Aquí la tenemos. Vamos a copiar la fórmula que nos dan. Nos dice f de x más 1 es igual a 3 veces f de x menos 1 menos 2. Y fíjate que nos dan f de 6, que es 82, y nos preguntan por f de 0. Esta es la gran pregunta. Fíjate que de 6 tenemos que llegar a 0, así que vamos a ir achicándonos. ¿Qué significa eso? Fíjate que si x es 5, vamos a hacerlo con 5, nos queda f de 5 más 1, eso es f de 6, que ya lo tenemos, por eso pusimos 5, porque así logramos 6, que sabemos que es 82. Es 3 veces f, x es 5, y 5 menos 1, 4, menos 2. Y tenemos que f de 6 es 82. 82 es igual a 3, f de 4, menos 2. Vamos a sumar 2 a ambos lados y nos queda 84, es 3 veces f de 4. Dividimos por 3 y nos queda 84 dividido en 3, nos queda 28, creo, es igual a f de 4. A ver, comprobemos. 3 por 8, 24, 3 por 2, 6, 7, 8, sí. Y por lo tanto tenemos f de 4. Y vamos a aplicar lo mismo. Pero ahora, aquí está nuestra fórmula, no lo olvidemos. Ahí está. Ahora, f de 4, todo esto es 4, por lo tanto, x lo vamos a hacer 3. Y nos quedaría f de 4, porque 3 más 1 es 4, es igual a 3. Y aquí tenemos 3 menos 1, 2. F de 2 menos 2. Y sabemos que f de 4 es 28. 28 es igual a 3 f de 2 menos 2. Sumamos 2 a ambos lados y nos queda 30 es igual a 3 f de 2. Y por lo tanto f de 2 sería 10. Ya tenemos f de 2. Y ahora vamos a hacer x igual a 1. ¿Por qué? Porque si colocamos aquí x igual a 1, nos queda f de 2. Y ya sabemos cuánto es f de 2. F de 2 es igual a 3, 1 menos 1, acá, 1 menos 1, 0, que es lo que estamos buscando. F de 0 menos 2. Y tenemos que es 10 es igual a 3, f de 0 menos 2. Sumamos ambos lados 2, voy a seguir por aquí, y nos queda 12 es igual a 3 f de 0. Dividimos por 3 y nos queda 4 es igual a f de 0, que es lo que nos estaban pidiendo. Eso es. Cualquier duda, avísame. Que estés muy bien.